tecnologías de salud, facilitando el uso y difusión de sus aplicaciones móviles sobre la salud sexual, aborto seguro y embarazo. Su trabajo articula con organizaciones de base en medios de comunicación y redes feministas, promoviendo un enfoque de derechos en contextos comunitarios. Bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto. Voy a, antes de iniciar, presentar pantalla, si es posible. Sí, ¿verdad? Okay. Y preguntarles también si me pueden escuchar sin ningún inconveniente. Sí, se le escucha muy bien. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, voy a dar inicio. Como gracias por la presentación también. ¿Cómo están a todos y todas? Gracias por estar acá. Mi nombre es Gabriela Miller, soy comunicadora para el desarrollo, como bien mencionó el compañero, y me conecto en esta ocasión desde Perú, un país con muchas historias compartidas con El Salvador, cuando hablamos de derechos, luchas sociales y también desafíos, ¿no? Trabajo con Experience Guías de Salud, una organización internacional que crea herramientas para que todas las personas, sin importar su género o dónde vivan o cuánto tengan, puedan acceder a información clara y confiable sobre salud, ¿no? Y también soy de las que cree que la información también puede salvar y transformar vidas, ¿no? Entonces, antes de comenzar, quisiera primero agradecer a quienes hacen posible este encuentro, este intercambio, al equipo organizador y a todas las personas que están detrás de esta jornada. Siempre van a ser tiempos donde hablar de salud sexual y reproductiva, aunque sea incómoda para algunos, son espacios que hacen falta, ¿no? Entonces yo los nombro espacios valientes y necesarios. Así que gracias por la confianza, por el compromiso y por permitirme esta vez traer herramientas que también espero que pueda ser un intercambio. Pueden escribir por el chat, vamos a hacer algunas preguntas que pueden ser respondidas con emoticones, con colores, con frases cortas y palabras, para no sentirme también tan sola en el desarrollo de esta actividad, ¿no? Quisiera intercambio de información y de herramientas también para este tema tan importante. Así que espero también poder aprender de ustedes nuevas herramientas que puedan permitirnos tomar decisiones responsables, ¿no? Y antes de arrancar, quisiera poder hacer una pregunta rápida, ¿no? Y quiénes de los que estamos aquí presentes en algún momento hemos buscado en Google quizás algún síntoma de salud, ¿no? Y podemos iniciar esta interacción levantando la mano, ¿no? Quienes se han sentido mal y han buscado en Google o en alguna red de información los síntomas que uno tiene, qué enfermedad podría ser, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? ¿Quién no colocaba los síntomas en el Google para saber si era COVID o no era COVID? Entonces, muchos de nosotros, muchas hemos interactuado con el Internet para poder alcanzar algún tipo de información. Otras para decidir con certeza qué enfermedad a veces uno tiene, ¿no? Y amigas mías muy cercanas, amigos, amigas, también me han dicho, Gabriela, creo que tengo tal enfermedad porque en Internet me aparecen los síntomas muy parecidos, ¿no? Entonces, realmente al final salimos más preocupados que informados, ¿no? Y creo que esa es la raíz de este intercambio, ¿no? Bienvenidos a esta sesión, bienvenidas, de plataformas digitales de acceso a información sobre derechos sexuales y reproductivos, y me voy a detener en esto último, derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Porque me encantaría que ustedes me ayuden a reflexionar también sobre, un segundo, voy a darle siguiente, sobre qué tiene en común, por ejemplo, un país como Perú con El Salvador, con México, con Colombia, con Bolivia, con Ecuador, ¿no? Cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos. Y quizás, si tienen ganas, pueden ir escribiendo en el chat las ideas que se le puedan venir, quizás esta imagen hermosa de un medio comunitario Wamba nos puede dar ideas de qué observamos con estos símbolos, ¿no? ¿Qué hay en común en América Latina y el Caribe cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos? Entonces, si tienen ideas, pueden ir escribiéndonos en el chat y yo las voy leyendo. Yo también tengo algunas ideas que quisiera compartir con ustedes.
No puedo ver el chat. A ver, un segundo. Perfecto. Bueno, todavía nadie se anima a compartir qué similitudes pueden encontrar entre Perú, El Salvador, Colombia, México, ¿no? Entonces yo voy a soltar quizás el machismo. Jimmy dice el machismo real, ¿no? Real. ¿Qué más? Quizás hay algunas ideas. Falta de educación sexual, exacto. Y yo puedo apoyarlos ahí con algunas ideas más también. Por ejemplo, la moral religiosa está casi en toda América Latina y el Caribe. Hay algunos países que se dicen laicos, pero no necesariamente lo ejercen, ¿no? Eso genera silencio, ¿no? Silencio sobre temas tan importantes que tienen que ver con la sexualidad, porque hasta el día de hoy, siendo 2025, la sexualidad es un tema muy de tabú, ¿no? Eso genera estigma al momento de hablar del tema, nos categorizan o nos colocan adjetivos a quienes conversamos sobre estos temas con voz alta, genera vergüenza también, muchos prefieren no preguntar, no hablar y buscar en internet, por ejemplo, las dudas que tienen con respecto a su cuerpo. Y no solamente podremos hablar del intercambio o de la sexualidad como se le conoce, sino también de algunas enfermedades que en nuestro cuerpo podemos notar, algunos síntomas extraños en las mujeres o en los hombres. ¿A quiénes preguntamos? ¿No? A la amiga, al amigo, al profesor, me apareció esto, de pronto cambio de color ello. Realmente nos da vergüenza hacerlo, ¿cierto? También por la propia censura. Muchas veces los que hemos podido acceder a un hospital, a un seguro, a una posta médica, como se le dice en Perú, no sé cómo se le dicen allá, lo pueden también comentar por el chat para también saber cómo ustedes los lenguajes nos manejamos. Nos han hablado o nos han satanizado o nos han dado su opinión personal con respecto a las 1000 circunstancias por las que podamos llegar a planificación familiar, por ejemplo, ¿no? El control desde los estados, desde los gobiernos, desde las personas con autoridad, la criminalización también, muchas personas que hablamos sobre los derechos sexuales y reproductivos, quienes acompañamos también, somos perseguidas por las autoridades, quienes ejercen su derecho a decidir también, los cuerpos vigilados. No tenemos libertad, por más que muchos digan o se pregonen muy libertarios sobre la libertad y nada que ver, todo lo contrario. Nuestros cuerpos están más vigilados que antes y estos derechos que parecían ser ganados muchas veces siguen estando en juego, ¿no? Y esas preguntas las que tenemos que hacernos. ¿Por qué tanto nuestros derechos sexuales y reproductivos con un gobierno avanzan, con otros retroceden? ¿Por qué están tanto en discusión y en disputa si son nuestros derechos? La Organización Mundial de la Salud hace muchísimos años nos ha hablado y viene difundiendo cuáles son nuestros derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y esta palabra gigante, ¿no? La desinformación que genera, digamos, todo. Voy a leer el chat. Vilma dice falta de educación sexual tanto de las instituciones educativas como de los padres. Andrea dice que todos tienen grandes carencias respecto a la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la poca educación sexual. Voy a subir el chat. El machismo y la falta de educación, exacto. Muchas gracias por intervenir, chicas, chicos, no me estoy sintiendo sola. Entonces seguimos aquí, me quedo con esta gran palabra que para mí engloba o es una herramienta justo de todo lo mencionado, que es la desinformación, ¿no? ¿Por qué existe tanta desinformación, ¿no? No hablamos del tema, da temor, da vergüenza, como lo hemos ido resumiendo, y cuando hablamos muchas veces nos desinforman. Y a mi opinión personal, no creo que los gobiernos o los estados digan, ay, qué pereza, no quiero invertir en educación porque no es importante o porque no es un tema fundamental o que lo que el país necesita, ¿no? Realmente no es flojera lo que hay detrás, sino más bien es como una imposición de ideas, de grupos, de personas, ¿no? Que intentan forzarnos cómo pensar o cómo hacer nuestra vida, ¿no? Entonces, y ahí seguimos hablando de nuestras libertades y nuestros derechos también, ¿no?
no es de gratis que aún se cuestione la ESI, ¿no? Aún se persiga, encarcelen a mujeres por decidir ser madres o no, que en muchos países las niñas sean obligadas a parir y a ser madre, ¿no? Eso no es gratis. Entonces vamos a ir descubriendo igual con el avance de los PPT las diversas opiniones que hay sobre el tema. Entonces, en una conclusión, yo diría que la censura, la desinformación y la vergüenza como estrategia de control, porque al final no hacemos, no buscamos, no exigimos por vergüenza, porque creemos que es un tema que nos pertenece individualmente a nosotros bajo 4 llaves, ¿no? Y es por eso que muchas veces no consideramos que esto es un tema tan fundamental a nivel integral de salud mental, de salud, de dignidad de cada individuo o individua, ¿no? Entonces, ¿qué genera la desinformación? Genera retroceso, ¿no? En temas de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Por lo mismo que nos quedamos muchas veces en silencio, desinformados, y no exigimos que esto sea un tema, digamos, relevante, que se ponga en discusión lo que nosotros merecemos para vivir dignamente con respecto a nuestra sexualidad, ¿no? A ver, para pasar el siguiente PPT, un segundo. Ya está. Ay, perdón. Perfecto. Yo, como soy de Perú, quisiera, sí, contarle algunos casos emblemáticos, porque seguro, al igual que en El Salvador hay muchísimos, pero quisiera que se lleven unos hitos históricos con respecto a la violación de derechos sexuales y reproductivos de mi país, ¿no? Para que conozcan un poco más. Quizás ustedes pueden haber semejanzas en los hechos históricos o no, ¿no? Pero como yo soy de Perú, sí quisiera darles este ejemplo y, o sea, conversar también. Si ustedes tienen alguna opinión, me la pueden dejar en el chat, simplemente alzar la mano para poder darles el micro, pero me parece importante destacar que cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos en el Perú, estamos hablando de una historia de violencia sistemática, ¿no? Que ha marcado los cuerpos de las mujeres, sobre todo de las más pobres, ¿no? De las quechohablantes, de las niñas, de las campesinas, de las mujeres racializadas, ¿no? Y entre 1996 y el 2000, por ejemplo, en Perú, bajo la dictadura de Alberto Fujimori, más de 270.000 mujeres fueron esterilizadas sin su consentimiento informado, ¿no? Que fueron con mentiras, ¿no? Y muchas veces con intenciones de intercambio monetario y por también forma de una política genocida, racista, que se camufló como planificación familiar para que en realidad sea un ataque directo contra la autonomía, ¿no? El derecho de los cuerpos de las mujeres indígenas, ¿no? Las cicatrices que siguen en los cuerpos y las memorias de miles de mujeres hasta el día de hoy, siendo 2025, no reciben justicia. Ahora mismo están en juicio, ¿no? De manera internacional, porque en Perú sigue siendo un tema que no se le da la importancia debida desde los gobiernos que han pasado, ¿no? Desde 1924, por ejemplo, el aborto terapéutico ha sido legal en Perú. Hace poco hemos cumplido 100 años de aborto terapéutico, las organizaciones han hecho muchas campañas. Sin embargo, es legal, pero no significa que sea accesible, ¿no? Hasta el 2014 no ha habido un protocolo, ¿no? Y es sorprendente, pero no había un protocolo para el aborto terapéutico, y aún hoy menos del 1% de los hospitales lo aplican, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto, no? Que a pesar de que exista una ley, las mujeres siguen enfrentando estigma, violencia médica, desinformación y miedo, ¿no? Entonces, peor aún, ¿no? Cada año más de 1.300 niñas menores de 14 años son obligadas a ser mamá, a parir, ¿no? Niñas que han sido violadas y en muchos casos por familiares, y entonces eso es resultado de un abandono total del Estado, ¿no? El derecho de los violadores pesa más que la salud física, emocional y sexual de las chicas, ¿no? Y hoy no podemos prevenir esto, porque nos lo niegan, ¿no? Nos siguen negando la educación sexual integral, aunque existe una ley general de educación,
su aplicación real ha sido saboteada por grupos conservadores, ¿no? Y el resultado son adolescentes sin información, sin herramientas, sin posibilidades de decidir. Y esa es parte de nuestra historia, ¿no? En Perú. Pero también es una historia que tuvo y que tiene como respuesta organización y resistencia y memoria de parte de las mujeres, de las juventudes en Perú. No olvidamos estos hechos y nos organizamos justamente para poder combatirlos y que no vuelvan a pasar, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, que fueron esterilizadas injustamente, se organizaron y hasta el día de hoy siguen organizadas, luchando por hacer justicia, ¿no? Y porque las niñas actualmente también tienen defensoras, y porque no vamos a permitir, los que estamos comprometidos con la defensa de los derechos humanos y los derechos sexuales y reproductivos, que nos vuelvan a callar. Entonces, por eso es que para nosotras la organización es una prioridad y la información. Y justo como les hablaba y les comentaba sobre quiénes están detrás de la desinformación, que es importante reconocerlo, porque muchas veces nosotros pensamos que es un debate de ideas nada más, de posiciones, de culturas y de forma de ver, pero aquí les recomendaría, es la primera plataforma digital que les voy a recomendar, que es One Brown, medio comunitario, que tienen esta hermosa gráfica de perfil, que resume un poco que no es tanto así como parece, ¿no? No son ideas sueltas, sino son ideas manipuladas, que son ideas impuestas, que son ideas que intentan limitar la información y más manipular, ¿no? Esta es la idea que los invito a profundizar, ¿no? Y que cada una de ustedes puede, de manera muy libre, ingresar a estos espacios. Ellos ponen wiki antiderechos, ¿no? Porque nosotros consideramos que quienes desinforman son personas antiderechos, ¿no? Porque saben que están desinformando, ¿no? Pero aún así es como su deber querer desinformar y generar un montón de cuentas fakes y mentir sobre lo que ya está más que claro, aprobado científicamente y también desde las organizaciones comunitarias, ¿no? Y también hasta yo podría indicar desde la sabiduría, ¿no?, ancestral, donde se coincide mucho con los procesos de nuestro cuidado de salud sexual y reproductiva. Entonces pueden ingresar a esta plataforma, ellos colocan aquí, por ejemplo, los rostros del lobby conservador, nombres, tácticas y relaciones, ¿no? Para ir entendiendo un poco más de dónde nace esta idea, esta ideología, esta imposición de ideas sobre cómo impedirnos acceder a información sobre nuestros derechos humanos, sexuales y reproductivos. Eso es una invitación. Ahora les hago una pregunta para ustedes que pueden responderla con cualquier emoticón del color rojo, si consideran que para ustedes es muy difícil encontrar información clara y confiable sobre salud sexual y reproductiva. Amarillo, si consideran que no es tan complejo, quizás nos damos un poco más de tiempo y encontramos buena información, confiable. O verde, si ustedes ya tienen, como se dice, sus viejas confiables, ¿no? Sus plataformas de confianza con las que siempre van, revisan y están seguros de que es confiable. Entonces ahí me gustaría que puedan interactuar conmigo en el chat poniendo emoticones de rojo si les es muy difícil encontrar información confiable, amarillo si les toma su tiempo, pero quizás si llegan a encontrar, y verde si ustedes ya tienen sus plataformas de confianza con respecto a temas de salud sexual y reproductiva. Y así intercambiamos también, ¿no? Quizás ustedes tienen plataformas ya seguras que nos pueden compartir, nos pueden decir para que nosotros también agrandamos nuestra agenda de herramientas, ¿no? Que creo que es importante estas conversaciones también yo les voy a presentar hoy, por ejemplo, unos aplicativos súper chéveres y ustedes y yo me puedo llevar también información de las herramientas que ustedes utilizan y consideran de confiar, de fiar, ¿no? Bueno, Vilma nos pone un verde, entonces Vilma tiene sus plataformas de confianza, me parece muy bien Vilma. Jennifer rojo, es un poco más complejo, quizás
sentir que una plataforma es de confianza, y es que realmente es también muy subjetivo, ¿no? A veces nosotros encontramos una plataforma en que la información es tan clara y concisa y nos la llevamos de una, ¿no? Y es nuestra forma de ser, ¿no? Pero aquí también hoy vamos a aprovechar en dejar ciertos tips para que toda información que llegue a nosotros podamos cuestionarla y también podamos como verificar si es confiable o no. Entonces, hay entre rojo, amarillo, hemos tenido un verde, entonces hay diversidad, ¿no? Sobre el acceso a la información que podemos encontrar en Internet. Entonces, es que, y ahí justo lo comento, ¿no? En la era digital el problema no es la falta de información, ¿no? Es distinguir cuál es la información segura y sin prejuicios. Ya hay un exceso de información en Internet. Entonces, es muy difícil que no encontremos información. Antes puede ser, no todos teníamos acceso a un libro, ¿no? A una revista, mucho más complejo, ¿no? Pero ahora, si tenemos un celular, o una laptop o una tablet o acceso a una cabina de internet, podemos acceder a cualquier tipo de información de forma muy breve, muy rápida, instantánea, ¿no? Entonces, yo aquí les quiero dar un ejemplo de una investigación que realizaron nuestros amigos de Salud con Lupa, que también es una fuente confiable de información en Perú, donde colocan justo, ¿no? La ESI, estas redes porque esos títulos son informaciones que se han difundido como verdaderas, ¿no? Como certeras. La ESI promueve conductas inapropiadas en niños y niñas como la masturbación. La ESI promueve la homosexualidad. La ESI promueve el aborto. Entonces, estas tres afirmaciones que han estado rondando por internet de plataformas que parecen ser seguras, que parecen ser confiables, porque tienen un diseño hermoso, imágenes que parecen ser verdaderas. Entonces, cada vez las fake news se parecen realmente información eficaz, ¿no? Pero tenemos pues investigadores, ya tenemos redes, fuentes de información, o sea, tenemos medios que también están observando lo que pasa en las redes y rebatiendo, ¿no? Sobre lo que muy fácil se puede decir, porque nadie nos prohíbe a mentir en las plataformas digitales, ¿no? Ahí es muy fácil poder colocar cualquier información y hacerla pasar por real. Entonces, estas tres afirmaciones obviamente son falsas, ¿no? Y aquí los expertos lo mencionan, ¿no? Esto es falso con respecto a la masturbación. Lo que en general se enseña a niños y niñas es el cuidado del cuerpo y identificar sus partes privadas, sobre todo identificar abusos y alertar a los adultos sobre ellos. Con respecto a la homosexualidad, también es falso porque la orientación sexual no es algo que se pueda promover. Y sobre la ESI que promueve el aborto, también es falso porque en ningún momento dentro de la ESI es promover, sino más bien prevenir, ¿no? ¿Y quiénes son los que generan esta información y dónde? ¿No? Y justo con eso iniciamos esta presentación, las similitudes que hay en los países de América Latina, donde se ha dicho en Argentina, en Brasil, en Costa Rica, en Ecuador, en Guatemala, México, Paraguay, Perú. ¿Y quiénes lo han dicho? Autoridades públicas, religiosas, grupos pro vida, ¿no? Y ellos, ¿no? O sea, y ahí está un poco el peligro, ¿no? Porque son personas con poder, organizaciones que colocan una idea sin fuente, sin verificarla, sin justificarla adecuadamente y que la promueven por las redes sociales, porque ahora es muy fácil colocar una pauta, lo que se le dice, colocarle dinerito a una publicación y hacerla viral, ¿no? Entonces, en Internet, lo que podemos afirmar es que en Internet hay más datos que respuestas, ¿no? Y las preguntas que debemos hacernos siempre es, ¿quién está detrás de una cuenta que habla, no sé, por ejemplo, de aborto, de anticonceptivos, ¿no? De enfermedades,
TikTok, por ejemplo, ¿no? Nosotros conocemos la cara muchas veces, pero ahora los influencers se mueven mucho, se monetizan muchísimo y se mueven mucho también por quienes les pagan, ¿no? Para hacer campañas, para promover productos, y ahora es mucho lo que consumimos. Yo no puedo pecar en decirte que no me he dejado de guiar por recetas en TikTok, por algunos tips para mejorar ciertas acciones en la salud, en la belleza, etc. Entonces, estamos conviviendo con estas plataformas de manera natural, de manera cada vez están más presentes en nuestra vida, y es responsabilidad también, es responsabilidad de las autoridades mediarlo, pero también si sabemos y podemos, y espero que el día de hoy podamos llevarnos ciertas herramientas para identificarlo de manera más fácil, hacernos estas preguntas, ¿no? Puede sonar muy bonito, me parece que soluciona, pero ¿quién está detrás de quien habla, no? ¿Quién está? ¿Qué piensa? ¿Qué opina? ¿No? ¿De dónde saca esa información? ¿Es un bot? ¿Es una empresa? ¿Es una promotora de derechos sexuales y reproductivos? Y ahí esas preguntas para mí serían adaptadas en cualquier situación con respecto a la información que consumimos en Internet, y no solo exclusivamente para el tema de derechos sexuales y reproductivos, para una investigación, para la universidad, para el trabajo. Entonces, aquí vamos a compartir 10 tips para saber si una fuente digital es confiable en salud sexual y reproductiva. Y importante es revisar quién firma el contenido y la validez, que por más que me caiga muy bien esa persona, que por más que hable muy bonito, que por más que brinde información muy interesante, yo escucho esa información y la idea es si esa información es también dicha por algún profesional de la salud, alguna organización o institución confiable, ¿no? Es importante confirmar en más de una fuente, ¿no? Una fuente nunca va a ser suficiente. Y además, si solo en un TikTok lo dice y nadie más lo respalda, hay que estar alertas, ¿no? Hay que constatar esta información con al menos 2 fuentes, ¿no? Hay que desconfiar del sensacionalismo también. Hay títulos con muchísimo drama, amenazantes, no uses esto jamás, o si usas esto te cambia la vida. Entonces, normalmente son estas frases con las que uno, digamos, nos empieza a hacer ruido, ¿no? Nos empieza a hacer ruido qué tan certera es esa información que nos comparten, ¿no? Verificar la fecha. Con respecto a los temas de salud, es importante verificar las fechas porque la información constantemente está cambiando, ¿no? Entonces, lo que estamos leyendo es reciente, está desactualizado, ya se actualizó. Hay que recordar que años atrás se consideraba enfermedad muchísimas cosas, ¿no? Y que el día de hoy para nada. Entonces sí es importante ver los avances de la salud, de la medicina, de los expertos en el tema, ¿no? Cuidado con la info también que te quiera vender algo, y lo comentaba hace unos minutos, ¿no? Si la solución es compra esto, este suplemento milagroso, adquiere este curso, puede que haya un interés detrás, no siempre puede haberlo. Entonces, hay que preguntarnos si menciona estudios, guías médicas, legislación o solo lo que a mí me funcionó, ¿no? Hay que tener bastante detalle en esas palabras que son muy comunes en los influencers o en las notas rápidas ahora, ¿no? Consultar si es una app, una página recomendada por redes de salud, organizaciones feministas. Y si algo te hace ruido, siempre hay que dudar, ¿no? Lo mejor que nos pasa a nosotros es dudar, es cuestionarnos, ¿no? Porque es nuestro derecho cuestionar y preguntar. Y eso nos lleva justamente a este caminito de tomarnos un poquito más de tiempo y verificar si esta información es real o no es real, ¿no? Bueno, aquí quisiera que también interactúen conmigo y me ayuden con respecto a definir si es mito o verdad las siguientes afirmaciones, ¿sí? Empecemos con la primera. ¿Todos los contenidos de TikTok sobre salud sexual son confiables? Yo creo que la respuesta está bien fácil, ¿no? Entonces, si me ayudan con la manito para arriba, es porque es verdadero. Si es para abajo, un mito, ¿sí? Por favor.
A ver, ¿todos los contenidos de TikTok sobre salud sexual son confiables? Está bien, creo que ahí estamos de acuerdo todos. Obviamente, no. Lo acabamos de hablar hace unos minutos y decíamos que creo que TikTok es el medio más informal para transmitir información. Hay que tener cuidado, hay que revisar las fuentes. No digo que desconfiemos de los TikToks, pero cualquiera sabemos que en estos días podemos serlo, ¿no? Con mucho empeño, obviamente, y mucha creatividad, uno puede hacer un TikTok viral, pero la información muchas veces de los TikTokers es rebuscada y sacada de internet también, no necesariamente de la mano de una fuente confiable. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Aquí también, si aparece primero en Google, ¿debe ser la mejor información? ¿Mito o verdad? Mito, todos estamos de acuerdo, la mayoría. Muchas gracias. Me siento acompañada. Entonces, sí, si aparece primero en Google, debe ser la mejor opción. Sabemos que eso es un mito también, ¿no? No siempre no es real. Realmente nosotros o los algoritmos se mueven mucho con respecto a con quiénes estamos a nuestro alrededor, qué buscamos, qué consumimos, y nos van a dar siempre la satisfacción, la primera satisfacción que se encuentre en Internet. Entonces, no es la mejor información lo primero que sale en Google. Muchas veces están detrás, como habíamos comentado, pautas publicitarias, mayor clic en el enlace, y es lo primero que nos va a aparecer. Entonces, no siempre hay que confiar en la primera información que aparece en Google, ¿sí? Por aquí tengo una pregunta. Exacto, sí, de acuerdo contigo, Verónica. Verónica nos dice, considero que no todo lo que está en las redes sobre educación sexual y reproductiva es verdadero. Es cierto, no todo. Por eso es importante seguir estos tips que yo les estoy aconsejando el día de hoy, que desde Esperia nos estamos aconsejando, para poder justamente verificar la información, ¿no? En los medios digitales es muy difícil. Siempre la real vieja confiable sería un libro, ¿no? Un libro de alguna organización que esté involucrada muchísimos años, la Organización Mundial de la Salud y demás fuentes que sabemos que no van a negar. Aunque hasta el día de hoy hay plataformas duplicadas a veces también, ¿no? Entonces, cada vez se vuelve una trampa realmente poder acceder a información confiable y verdadera. Los algoritmos siempre nos muestran lo más útil, ¿no? Y como lo comentaba hace un momento, aunque realmente esto es, claro, muy bien, ahí para votar mito, ¿verdad? Y la mayoría está votando que es un mito, ¿no? Los algoritmos no nos van a mostrar lo más útil, los algoritmos nos van a mostrar lo más consumido en los medios digitales, ¿sí? Y a veces eso puede ser placentero visualmente, ¿no? Porque así funcionan los medios digitales, para complacernos visualmente, mentalmente y psicológicamente, pero ahí entramos nuestra racionalidad a decir, no, cabecita, no, lo que estamos viendo visualmente puede ser complaciente en colores, en gráficas, pero no necesariamente me puede estar diciendo la verdad. Entonces, cuestionemos. Todos somos seres humanos, somos personas racionales, cuestionamos, nos hacemos preguntas, hacemos nuestro trabajo de investigar un poco más para saber si la información que nos están compartiendo es real. Entonces, como conclusión, yo podría decir que la solución no es dejar de usar Internet, es usarlo con criterio, con preguntas y con herramientas para poder identificar lo real de lo falso, ¿sí? Entonces, a esto doy pase un poco para ya no hablar necesariamente de la desinformación, sino donde actualmente todo lo que se está generando como respuesta a la desinformación. Porque así como hay grupos que promueven la desinformación, porque se promueve, ¿no? Para que aparezcan muchos espacios, para que sea visto, para que sepamos de estos temas, es porque hay una gran promoción de la desinformación. También hay una resistencia a ello, que es la organización, ¿no? ¿Para qué? Para poder acceder a salud comunitaria, para poder acceder a información
que nos va a cuidar, que nos va a proteger, que nos va a orientar, que nos va también dar un poco más de acceso hacia nuestra libertad de poder tomar decisiones sobre cómo nos cuidamos, sobre en qué momento quiero ser mamá, en qué momento quiero ser papá, ¿no? Y demás preguntas que nos hacemos y que tienen que ver con nuestra vida, con nuestro desarrollo personal y con nuestro futuro. Y aquí podemos hablar justamente de las miles y miles de organizaciones que hay, colectivos desde independientes, desde movimientos, desde ONG, desde organizaciones sociales, ¿no? Porque donde hay organización, hay un grupo de personas que les llama un mismo sentir, ¿no? Así como hay del otro lado que, digamos, les están ahí detrás queriendo controlar las ideas de los demás, también hay del otro donde pues se impulsa un poco la libertad de pensamiento también, ¿no? Y la defensa de los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos, y cómo también combatir la desinformación, ¿no? Entonces, y no es de ahora, no es históricamente, ¿no? A las organizaciones no solamente las mujeres y los hombres y las diversidades sexuales que actualmente se unen por un tema en común, que ya sea defender sus derechos, promover la salud sexual, defender el agua, defender el territorio, defender los derechos de las personas migrantes. O sea, hay diferentes temáticas por las cuales las personas nos movemos a organizarnos, ¿no? Son justamente estas personas que caminan o están cerca de las organizaciones, ONGs o de información, ¿no? Para justamente capacitarse y promoverlas, ¿no? Que es un poco ya ingresando al tema de lo que hace actualmente Experian, también con ya los más de 50 años de trayectoria. Y ahorita vamos a ingresar un poco más al tema sobre Experian, ¿no? Que Experian, quienes los que estamos exponiendo el día de hoy, yo vengo ya acompañando a Experian más de 5 años, si no me equivoco, es una organización sin fines de lucro con más de 50 años de trayectoria, ¿no? En 1973 se fundó. Y está dedicada justamente a producir herramientas en salud, salud comunitaria, salud en general, ¿no? Comprensibles, accesibles y culturalmente relevantes, ¿no? Son mundialmente reconocidos por haber creado el manual Donde no hay doctor, ¿no? Donde está traducido en más de 80 idiomas y es utilizado en más de 220 países. Su trabajo se basa en la salud como derecho y como un proceso colectivo, en el que los conocimientos deben estar al servicio de las personas, especialmente en contextos rurales, excluidos o de difícil acceso. Por eso es que este manual, este libro que les comento, Donde no hay doctor, tiene una perspectiva de salud comunitaria, ¿no? Una salud en los lugares donde acudir a una posta, a una clínica, a un hospital es inviable, ¿no? Son horas de horas de horas. Entonces, sobre todo en estos contextos y en estos momentos de crisis, ¿no? Donde somos conscientes de que hay millones de personas que no acceden a una salud digna, se tienen que generar herramientas para poder de alguna u otra manera suplir, y es lo que viene haciendo Experian, ¿no? Co-crean su contenido junto a organizaciones y la información que está dentro de absolutamente de todos sus materiales son validadas por las diferentes organizaciones mundiales que defienden los derechos sexuales, que investigan y promueven justamente la defensa de los derechos humanos, ¿no? Entonces, por eso desde Experian se desarrollaron 3 aplicativos gratuitos que se usan sin internet, sin registro, sin rastreo tampoco, y hoy vamos a verlas un poco más a profundidad, ¿no? Son usadas en más de 220 países, en contextos muy diversos, donde el aborto es legal, otros donde está criminalizado, lugares de centro de salud disponibles y otros donde las personas no tienen acceso a esta información, no tienen acceso a internet también, ¿no? Entonces esto demuestra que hay una necesidad de cuidar la salud sexual y reproductiva, y es una necesidad global, y empieza por algo urgente, que es justamente reducir la mortalidad materna, que es una deuda histórica y es un reto mundial,
¿no? En mi país todavía, y creo que también en El Salvador y en muchísimos, siguen encerrando a las mujeres por su derecho a decidir, ¿no? Llegas a un hospital y pues llegan ensangrentada aquí en Perú, pero de inmediatamente lo primero que hacen es llamar a la policía antes de poder acudir a ver qué está sucediendo y demás. Lo primero es criminalizar, ¿no? Y ese es el resultado justo de todo lo que hemos podido ir conversando, interactuando hace unos minutos, ¿no? Entonces, para profundizar un poco sobre estas aplicaciones, son móviles gratuitos, ¿no? Las 3 aplicativos son gratuitos, pueden acceder sin internet, son aplicativos que también, digamos, si no los puedes descargar, puedes acceder a una plataforma virtual, que se las voy a mostrar en unos minutos. El app, por ejemplo, de anticonceptivos, ¿no? Nos parece importante. Por ejemplo, ¿cuántas veces han escuchado este método no me sirve? Eso da cáncer. Me dijeron que la té de cobre camina sola, ¿no? Entonces son preguntas reales, ¿no? Yo que, por ejemplo, acompaño procesos y además recomiendo o acompaño procesos de decisión con respecto a anticonceptivos, a maternidad y demás, realmente son dudas reales, ¿no? Entonces, este aplicativo de anticonceptivos aclara justamente esas dudas reales, ¿no? Con información que es confiable, del lenguaje claro y sin querer venderte nada, ¿no? Esta app acompaña una de las decisiones más importantes de la vida de muchas personas, ¿no? Cómo, cuándo y si queremos tener hijos, hijas también. Entonces brinda información clara, sin tabúes, sin ni juicio, y sobre todo los métodos anticonceptivos, conocerlos a profundidad, ayuda a entender cómo funcionan, cómo usarlos y qué hacer si hay dudas o efectos secundarios, ¿no? Vamos a abrirla aquí. Por ejemplo, esta es, sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Creo que no. Parece que sí, pero creo que no pueden ver la pestaña de al lado. A ver un ratito. Presentar otra cosa. Ventana. A ver, creo que acá sí pueden ver el aplicativo. Me parece que sí. Entonces, esta, por ejemplo, es la web. Así es, si ustedes se la descargan, la van a poder ver así. Van a poder ver las herramientas, qué método anticonceptivo es el mejor, cómo elegirlo, ¿no? Cómo usar el método anticonceptivo. Hay mensajes y recomendaciones y consejos también para los hombres. La consejería, ¿no? Quiere decir que si ustedes de pronto tienen alguna amiga, algún amigo, un grupo de personas, su sobrino, su hermana menor, su hermano, su propia mamá también, porque a mí, y he sido un proceso hermoso de descubrir con mi mamá, también ciertos tabús, de desmentir ciertos tabús y ciertos mitos sobre su sexualidad, sobre su derecho al placer, ¿no? Y sobre un montón de tabús que hay respecto a la sexualidad, y conocer el aplicativo juntas, ¿no? Porque ella me ve muy surtida del tema, y me buscan mucho también para conversar sobre anticonceptivos y demás. Me acompaña en este intercambio, y ha sido hermoso saber o descubrir con ella al mismo tiempo cosas que pues jamás nos imaginábamos sobre nuestra sexualidad y sobre nuestros derechos. Entonces, realmente no hay un límite de edad con respecto a ir descubriendo lo maravilloso que puede ser la sexualidad si estamos informados, si nos educamos, si somos conscientes también de nuestro cuerpo y lo valioso que es. Entonces, en este aplicativo, como les estaba comentando, ustedes van a poder también saber cómo dar una buena consejería, ¿no? Cómo dar una consejería buena y efectiva, por ejemplo. Y van a encontrar tips, van a encontrar justamente orientaciones, pautas para poder dar la consejería, y ustedes puedan, porque hay mucha sensibilidad que tiene que estar presente, ¿no? Mucho
soltar un poco el estigma y demás para quienes promovemos la salud sexual y reproductiva, para quienes aconsejamos, tenemos una responsabilidad. Y este aplicativo, como trabaja también de la mano con organizaciones, colectivos de mujeres, adolescentes, que promueven derechos sexuales y reproductivos, también sugiere ciertas pautas para que esta consejería sea la más apropiada, humana y sensible posible. Entonces, yo les recomiendo, ¿no? Descargar el aplicativo para sus dudas, para su investigación personal sobre su cuerpo, sobre lo que necesitan, para sus noviazgos, para sus relaciones interpersonales y sobre todo porque comenta las ventajas y desventajas de cada método y lo que podría, y los efectos que podrían generar en tu cuerpo, ¿no? El selector es según las preferencias y la preferencia individual de cada ser humano, y hay actividades para, justo como les comentaba, mejorar la consejería, ¿no? Entonces, si ustedes me quieren compartir, por ejemplo, qué métodos conocen primero y cómo se los encontraron, o qué método anticonceptivo les genera mucho ruido, no lo conocen, me lo pueden escribir en el chat, y ahorita o en un ratito, cuando lo terminen de colocar sus dudas, podemos como revisarlos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay algunos tipos de métodos generales sobre anticonceptivos, métodos de barrera, métodos de cambio de conducta, métodos permanentes, métodos hormonales, nuevos métodos anticonceptivos, ¿no? Y es una forma bonita también de poder ir conociendo más y saber con propiedad qué vamos a elegir también para nuestro cuerpo. Entonces, ese sería el aplicativo anticonceptivos, que, como les vuelvo a reforzar estas ideas fuerzas, tiene el lenguaje sencillo, instrucciones paso a paso, barra de búsqueda sin menú para que vayan directo al tema que les da intriga, selector de métodos, guía para fortalecer la consejería, eficacia, ventajas y desventajas de cada método. Y lo mejor, como siempre les comento, es que los aplicativos funcionan con o sin internet, ¿no? Una vez descargados, tú puedes usarlos sin internet, sin ningún inconveniente, ¿sí? Este es el aplicativo de embarazo y parto seguro, donde aquí también me hago unas preguntas, ¿no? Van preguntas que tienen que ver, o sea, cuando se inicia el proceso, si quiero o no quiero, si como o no como, me puede afectar o no afectar, ¿no? Y ciertos mitos también que hay que se desmienten con la información que se brindan en los aplicativos, los lugares que pueden ser riesgosos, ¿no? Acciones que puedan ser riesgosas o no. Entonces, esta guía, ¿no? Este aplicativo, que es una guía que da el paso a paso del embarazo, de cómo poder reconocer señales de peligro o qué hacer durante el parto y después, ¿no? Sirve tanto para personas gestantes como para quienes acompañan. Quiere decir, porque la maternidad, pues, tampoco debería de ser individual, ¿no? Termina siendo siempre colectiva por la familia que nos rodea, quienes pues podemos tener el beneficio de colectivizar justamente esto tan importante que es la vida, ¿no? Entonces, todo el contenido de los tres aplicativos, justo de la app Embarazo y Parto Seguro, están basados en evidencia, ¿no? Explicado el lenguaje con un lenguaje sencillo y accesible, y es una herramienta concreta para poder fortalecer el derecho a un embarazo y un parto seguro, ¿no? Incluso sin internet. Entonces, el app nos va a guiar en el posparto, con consejos de alimentación, con señales de alerta, como cómo acompañar cada etapa del parto, cuidados emocionales y físicos en las semanas siguientes, lactancia y depresión postparto, que es algo muy común, pero de lo que poco se habla, y también una calculadora de embarazo, ¿no? Además, tiene lectura en voz alta para personas con discapacidad visual
o para quienes prefieren escuchar mientras cocinan, mientras caminan, hacen sus quehaceres, ¿no? La lectura en voz alta también está en los 3 aplicativos, ¿sí? Entonces, sobre esta app podemos rescatar, o me gustaría compartirlos, que Spring ganó un premio, ¿no? Con este app, Embarazo y Parto, ¿no? También hay menciones del aplicativo en diferentes radios comunitarias y públicas. El app de embarazo y parto es reconocido como uno de los mejores apps de salud, y el personal de salud realiza pruebas de campo con las apps de embarazo y parto, en Chiapas, por ejemplo, ¿no? Luego pasaría al contarles sobre este aplicativo, Aborto Seguro, que es un aplicativo que actualmente con la que vengo trabajando mucho más y la que más busca, ¿no? Y también más bloquean. Es una app que no te dice qué hacer, pero sí te explica qué puedes hacer, cómo, con qué y cuándo pedir ayuda, ¿no? Porque más allá de que podemos estar algunos a favor o en contra, es algo que pasa, que sucede, que es real, ¿no? Que es una realidad no solamente en El Salvador o en el Perú, sino en todo el mundo, ¿no? Entonces, es justamente una para poder prevenir diferentes etapas durante el proceso, ¿no? Acompaña el proceso de aborto desde la autonomía, el cuidado y la confianza, ¿no? Es útil para personas que están pasando por un aborto espontáneo o inducido, y para quienes acompañan esos procesos, por ejemplo, promotoras, colectivas, personal de salud. Incluye información médica basada en evidencia, como todos los apps, sobre cómo interrumpir de manera segura, qué hacer ante complicaciones y cómo cuidarse emocional y físicamente, ¿no? En contextos justo donde abortar está criminalizado, estigmatizado, este app no juzga, no rastrea, no expone, ¿no? Es una herramienta de cuidado y también de dignidad para quienes nos prohíben la información o quieren tergiversarla, ¿no? Incluye secciones y podemos visualizarla. Espero que se pueda visualizar. Un segundo. Parece que no. Parece que la tengo por aquí abierta. Se puede visualizar, ¿no? Perfecto. A ver, vamos a reducirla. Bueno, ese es el aplicativo y es la manera en la que la van a poder observar en su celular. Si la descargan también, tiene calculadora de embarazo, tiene información clave, información por país también. Podemos buscar, por ejemplo, aquí, escoge tu país. Vamos a escoger El Salvador. Perfecto, ¿no? Información actualizada hasta el 24 de julio y nos coloca las organizaciones internacionales que brindan apoyo también, ¿no? Y la información sobre el aborto, porque como hay países en los que es legal, hay países en los que no, y el aplicativo te va a indicar si el aborto está permitido o no está permitido, ¿no? Por ejemplo, en El Salvador nos comenta que está penalizado y nos da recomendaciones sobre el contexto, ¿no? Por ejemplo, yo busco Perú, ¿no? Voy a buscar Perú, cómo brindar apoyo, y busco Perú. Ay, no, perdón, disculpen. En información por país. Bajo por aquí, escojo mi país. Perú. Y en Perú también voy a poder ver la información actualizada y las organizaciones que brindan apoyo, donde está Red Compromiso, Chicas Feministas, ESI para Vivir, Línea de Aborto, Nadie Queda Sola, Puedo Decidir, Serena Morena. Entonces, si yo le doy clic a alguna organización, me va a llevar un poco a sus redes o a su contacto y la situación legal también de mi país con respecto al aborto, ¿no? Entonces, eso también de información relevante que nos sirve para ver la situación del aborto en los diferentes países y también para poder recomendar, porque históricamente sabemos que las recomendaciones pasan de voz a voz, ¿no? En el colegio, en la universidad, en la academia, en el instituto, en el vecindario, en el barrio, en la familia, tenemos a alguien que ha pasado por un proceso parecido y que la información muchas veces ha sido transmitida de boca a boca, de mamá o de abuela,
sobre de cómo acceder. Y sobre todo en estos temas cada vez hay mucho menos información. Entonces lo que hacen esos aplicativos es justamente reunir toda esa información que está verificada, que es relevante, que tiene fuentes, que las puedes conocer directamente desde el propio aplicativo, y sobre quién lo dice, quién lo menciona, y hacerle clic, por ejemplo, para revisar más información sobre ello, y saber de dónde provienen, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando me ha tocado a mí, por ejemplo, acompañar, lo que viene es una joven a decirme, encontré en internet esto, lo otro, lo otro, lo otro, y lo que genera más es desesperación, ¿no? Desesperación, como que, ¿qué hago? ¿Y cuál es lo primero? ¿Y quién me dice la verdad? Entonces, estos aplicativos lo que hacen también es poder darnos un poco de calma, ¿no? De informarnos que es nuestro derecho, informarnos en dónde es ya legal y por qué es legal, y todo lo que nos va a poder traer un poco de calma y también mucha orientación acompañada, si queremos por el aplicativo, si deseamos por un grupo de personas o un colectivo que están involucrados con años de experiencia en el tema, ¿no? Entonces, para mí una app y para muchas compañeras que trabajamos con estos aplicativos, son aplicativos muy valiosos que se siguen actualizando. No es que esa información esté estática, Experian actualmente viene recorriendo diferentes países de América Latina, articulando con diferentes colectivos, observatorios, para que esta información siga siendo nutrida, ¿no? Desde la ciencia, desde también la acción comunitaria verificada, ¿no? que tiene resultados, intercambiando con las activistas de derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, cómo usamos el app, qué tan necesario es, qué funciona, qué puede ir mejorando, ¿no? Entonces, seguimos en esa tarea y es una tarea que va a continuar aún de seguir mejorando para que sea una herramienta que realmente sirva para los movimientos, para los promotores de salud, para los individuas que quieran acceder a esta información que es tan relevante, ¿sí? Entonces, este app, al igual que los demás, ¿no? Contiene lenguaje inclusivo, instrucciones paso a paso, calculadora de embarazo, leyes locales y organizaciones que brindan ayuda, lectura en voz alta también para las personas con discapacidad visual. Aquí quiero compartirles a ustedes un videíto sobre este aplicativo Aborto Seguro con un medio de comunicación Huayca de Perú también, con quien hicimos una alianza con Experian para poder informar un poco más de cómo funciona el aplicativo. Quiero que me confirmen, por favor, si se va a lograr escuchar. ¿Escuchan? Sí, se logra escuchar. No, no se escucha. Gracias. Voy a volver a compartir en todo caso. Me parece que tengo que compartir con sonido. A ver. ¿Sabías que hay una aplicación que te brinda información sobre cómo abortar de forma segura? Los abortos clandestinos son una de las principales causas de muerte maternas en el mundo y es totalmente prevenible. Sin embargo, en Perú solo es legal por una causal, mientras la vida y la salud de la gestante estén en riesgo. Pese a eso, sabemos que los abortos en nuestro país no se han detenido. Las mujeres siguen buscando espacios para poder acceder a este tipo de atención y por su ilegalidad muchas veces son expuestas a diversos peligros. Es por eso que la Organización Internacional de Salud Experian ha creado una serie de aplicaciones que brindan información gratuita sobre los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo la aplicación gratuita Aborto Seguro. Esta aplicación es una herramienta totalmente confidencial y anónima que no recolecta información personal y que cuenta con actualizaciones periódicas de información de la Organización Mundial de la Salud. También detalla información sobre organizaciones acompañantes de aborto, activistas y personas que trabajan temas de salud en más de los 190 países en los que tienen alcance, incluido el Perú.
Dentro de los temas más importantes, se explica cuáles son los métodos seguros para abortar, información clave para identificar si un aborto fue exitoso y cómo cuidarnos después de este proceso. Para obtenerla solo tienes que descargar la aplicación Experian Aborto Seguro desde un celular o tablet y se puede usar sin internet o datos una vez que la tengas instalada en tu dispositivo. Recuerda que el acceso a la información es un derecho, así como el decidir sobre nuestros cuerpos. Bien, entonces yo concluiría con esta última información sobre el app, que el app no es solo una herramienta, no solo es un aplicativo, perdón, es una herramienta que se integra a procesos colectivos, ¿no? Y que se sigue integrando y que sigue evolucionando. ¿Para quiénes están hechos estos aplicativos? ¿No? Es para personas que menstruan, gestan o abortan, que necesitan un acompañamiento claro, sin juicio ni estigma, para promotoras de salud comunitaria que apoyan a otras mujeres, para jóvenes y adolescentes que no tienen acceso a educación sexual, para personal de salud y educadores populares que buscan herramientas para poder informar, cuidar y formar desde un enfoque de derechos, para quienes viven en zonas rurales, sin internet o sin confianza en los centros de salud tradicionales, que como comentábamos al inicio, muchas veces, no siempre hay que tener mucha suerte de poder ser tratados con gentileza con respecto a temas de sexualidad, ¿no? ¿Y por qué son distintas estas aplicativos? Porque no rastrean datos, son gratuitas, accesibles, son basadas en evidencia y son co-creadas con defensores de derechos sexuales y reproductivos, ¿sí? Entonces me gustaría, antes de pasar a las preguntas o a las dudas también que tengan, o a los comentarios o reflexiones que tengan, que con todo lo conversado hoy, ¿qué se llevan? Si me lo podrían brindar con una palabra en el chat para yo poder cerrar el día de hoy este intercambio tan lindo con ustedes, y también poder conversar quienes tengan experiencias o nos puedan encontrar de otras herramientas digitales también que se manejen en sus espacios, ¿no? Sería interesante conocer, que conozcamos aquí todos y todas herramientas digitales que nos den seguridad y que tengan información validada, ¿sí? A ver quién se anima a dejarnos en el chat algún comentario, alguna opinión o una palabra sobre lo que te llevas hoy. Si se animan por ahí. Yo quisiera reforzar lo conversado también con respecto a que la información es un derecho, ¿no? Y como todo derecho se ejerce, se protege y se comparte, ¿no? Y no solamente las organizaciones que actualmente están activas defendiendo, protegiendo y difundiendo este derecho a la información, sino también desde nuestras propias trincheras, desde nuestra propia profesión, de nuestro propio aporte en lo cotidiano, en lo individual, cuando escuchamos estos mitos, por ejemplo, o esta desinformación. A veces es importante no dejarlas pasar, simplemente no ingresar a un debate que muchas veces se vuelve de nunca acabar, sino más bien compartir de dónde podemos sacar información validada, fuentes, ¿no? Darle sugerencias a los demás para que puedan descargar la información o acceder a información en lugares más seguros, ¿sí? Bueno, yo las invito también a difundir la información, a acceder a estos aplicativos. Por el chat les voy a colocar el enlace de la página web y de donde pueden acceder también a los aplicativos. Si ustedes tienen curiosidad sobre el tema, si tienen espacios también donde podemos seguir difundiendo esta información, si conocen lugares que les interesaría conocer los aplicativos y poder acceder a la información y divulgarla, nosotros siempre vamos a estar pues encantados de replicar lo importante que viene haciendo, el trabajo importante que se viene haciendo con esta información. Así que muchísimas gracias por permitirme estar hoy
compartiendo con ustedes. Recuerden investigar, ¿no? Refutar lo que nos recibimos de información, validarla, pero las herramientas y los tips que hayan recibido hoy no solo entren por un oído o salgan por el otro, como nos dicen nuestros padres, sino más que todo podamos ejercerlo, ¿no? Toma un poquito más de tiempo, pero realmente nos da satisfacción saber que lo que estamos consumiendo es saludable para nuestra mente y para nuestro cuerpo. Ahí Naomi nos da las gracias por las plataformas confiables. Cuando esto se comparte con personas de mente cerrada, se convierte en un reto, ¿no? Y es donde, por más que se difunda, lastimosamente prefieren la ignorancia. Pero gracias por tan hermosa ponencia. Ay, muchas gracias. De verdad que es cierto, a veces, como comentábamos, se vuelve un poco cansado el ingresar el debate, ¿no? Por eso es que yo lo dejé en mi experiencia personal, ya no debato mucho sobre el tema realmente. Al contrario, solamente digo, ¿de dónde sacaste la información, amigo, amiga? ¿No? Yo te recomiendo que ahorita abunda la desinformación y antes de compartir una información te recomiendo que la puedas validar, ¿no? Entonces son cositas que ya no ingresamos al debate quizás eterno, que desmotiva o a veces hasta rompe amistades o pareciera que entramos en un debate con la familia, pero de manera muy educada siempre. Y eso es un poco la pedagogía, ¿no? El no querer imponer una idea sobre otra, sino al contrario, ¿no? Animarlo o empujar a nuestro amigo o amiga a que no solamente reciba información de una fuente, ¿no? Sino que la reciba de más. Es una tarea que poco a poco a veces ya no se vuelve desgastante, sino como, por ejemplo, una forma de convivir con los demás, ¿no? Porque a veces somos en ciertos espacios pocos los que defendemos los derechos sexuales y reproductivos y más los que abandonan el tema, ¿no? Por ello, sin tanto rodeo, solo decir, ¿y de dónde sacaste la información, amigo o amiga, no? Recomiendo buscar en más de 2 plataformas, ¿no? O verificar la información de dónde están haciendo. Y no ingresar a una discusión. Pero muchas gracias, Naomi, por tus palabras tan lindas. Y muchas gracias también, creo que ahí escribió una persona más, si no me equivoco, Yulisa. Muchas gracias, Gabriela, es de suma importancia los temas para nuestros procesos de formación. Gracias, Yulisa, también por la invitación. Considero que esos temas no deberían ser debates, sino solo información para quien la quiere y la necesita para evitar cansancio mental. Exacto, es parte del autocuidado y la desconstrucción propia. Muy cierto, Andrea. Justo por ello comentaba en no entrar en un largo debate que a veces se vuelve muy cansado, sino más que todo con lo que sabemos, recomendar, ¿no? Te recomiendo que puedas verificar la información que compartes, ¿no? Hay que ser más responsables con lo que estamos difundiendo y demás, ¿no? Para no entrar en desgastar nuestra mente y nuestras emociones y nuestra energía también con estos debates tan largos. Bueno, en todo caso, muchísimas gracias. Creo que ya quedamos pocos y no sé si ustedes quieran prender su cámara para tomarnos una foto. No sé si me pueden ayudar quizás los que están organizando también el evento por ahí, si animamos a que se prendan la cámara y tomen una fotito, pero si también no quieren, están muy cómodos ahora y no desean prender su cámara, no hay ningún problema, ¿sí? Eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias a todos por asistir el día de hoy. Muy gracias, Gabriela, por el tema muy importante que has compartido con nosotros, de gran importancia para la sociedad, ¿verdad? Y estamos muy agradecidos. No sé si los que están acá van a encender su cámara. Si desean, para una fotito del recuerdo. Bueno, quizás están muy cómodos, como dices tú, Gabriela. Sí. No hay problema, no hay ningún problema. Pero sí estamos muy agradecidos por su tiempo y por brindarnos este tema muy importante. Gracias a ustedes, un abrazo y espero que pronto volvamos a compartir o intercambiar aprendizajes.
Gracias y feliz día a todos y bendiciones. Gracias.